cargo de nuestro hermano Ángelo. Gracias, Señor, por que tú nos permites estar en tu casa de oración nuevamente, Señor, en este primer culto, Señor, de reapertura del templo, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos que están aquí de manera presencial y de igual manera, Señor, a los hermanos que nos ven a través de redes sociales. Bendícenos, Señor, te pedimos que tú nos permitas estar con un corazón dispuesto y que este culto sea agradable a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, abramos nuestros himnarios en el himno 406. Himno 406, y puestos de pie vamos a entonarlos, por favor.
Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, Isaías 56. Isaías 56, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 7. Isaías 56, del verso 1 al verso 7. La palabra de Dios dice: Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les diré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pueden tomar asiento, hermanos. Y continuamos con la oración de intercesión, hermanos, a cargo de nuestro presbítero Luis Rogelio. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Y el Salmo 6 dice lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Señor y Dios Padre, dándote gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con tu iglesia Filadelfia, en la que nos permites una vez más, Señor, acercarnos a tu presencia en tu santo templo, Señor. Es verdad, Señor, con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado, con todas nuestras cargas, luchas, aún en nuestra incredulidad o poca fe, Señor, aún en nuestro mal entendimiento acerca de tu salvación en Cristo, aún con tantas cosas, Padre, que suceden en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro reaccionar a la vida. Y solamente sabemos tú, Señor, eres el digno de toda la gloria. Eres el Dios Todopoderoso. Pero ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a creerte, a tal manera, Señor, que hagamos tu voluntad, entregando nuestro corazón, nuestro ser delante de ti, Padre.
y bendice a tu pueblo en esa confianza, en esa certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las familias de tu iglesia. En esta congregación, Señor, clamando a ti por sus necesidades. Clamando a ti, Señor, porque nos has dado vida. Porque nos has sostenido, Padre, con tantos problemas, con tantas dificultades, con muchas carencias, sí, Señor, pero nos has sostenido porque el día de hoy estamos delante de ti. Y eso es lo más hermoso. Eso es lo más importante, Señor, reconocer que tú eres Dios. Y tener ese corazón dispuesto a decirte gracias, Señor. Porque sabemos que en ese tiempo futuro adelante, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, nos llevarás de la mano, sosteniéndonos, guardándonos. Escucha la oración de tus hijos ante su clamor, ante su necesidad. Y pon especial atención, Señor, en aquellos hermanos que hoy claman por salud, ante sus dolores, ante sus debilidades en su cuerpo, Señor. Reconocemos que tú eres suficiente, que eres poderoso, el creador de la vida. Por lo tanto, extiende tu mano con poder y toca a cada uno de mis hermanos. Lo creemos. Confiamos, Señor, que si tú extiendes esa mano y tocas a mis hermanos y les llevas a creer, a confiar en que son sanados en Cristo Jesús en este momento, Señor, sus cuerpos van a ser fortalecidos. Sus cuerpos se van a recuperar, Señor, porque tú los estás sanando. Sus cuerpos, Señor, cantarán de alegría, Señor, porque tú estás con ellos. Y serán bendecidos. Asimismo, los que están clamando, Señor, por una fuente laboral, Señor, sabemos que tú eres el dueño de todas las cosas. Solamente ten misericordia. Solamente, Señor, bendice ahí cada hogar y escucha la oración, su clamor de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, diciéndote, Padre, sosténnos con poder, que no falte alimento en nuestras mesas. Bendícenos, Señor. Guárdanos con poder, con gracia. En Cristo Jesús te pedimos que estés ahí. Señor, solamente tú lo puedes hacer. Señor, bendice a tus hijos. Quédate en medio, ahí en nuestros hogares. Sosténnos ante esas circunstancias tan difíciles. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos, Padre, que estés ahí en cada hogar, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, guardándonos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos y preparándonos para escuchar una participación especial.
Bien, hermanos, continuamos y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el libro de Marcos, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Voy a dar lectura, hermanos, del verso 15 al 19. La palabra de Dios dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén, hermanos. Continuamos con la exposición de la palabra a cargo del presbítero Luis Rogelio. Muy bien, vamos a estar ahí en la palabra de Dios. Recordemos que es el mes de la Reforma. Y este mensaje tiene que ver con ello, desde la manera práctica. Normalmente vemos la Reforma con teologías, con doctrinas, con enseñanzas que en su momento nos dan postulados, nos dan enseñanzas a seguir como iglesia reformada. Pero también tiene que entenderse que la reforma tiene que ser en la vida práctica, en la vida de la congregación, de la iglesia. Y ahora que estamos retornando a la vida en el templo, debemos aprender cómo se vivió en un antes y en una ahora, que después de que esta pandemia nos lleve a poder vivir con ella, porque no se va a ir, sino tenemos que aprender a vivir con ella en una nueva modalidad, normalidad decían hace un año. Pero ¿cómo vivir en la vida cristiana reconociendo el propósito del templo que Dios permitió en su momento se construyera, se fundara en este lugar para la iglesia Filadelfia? Así que el mensaje es cuando se cambia el propósito del templo. Habría que pensarlo desde este pensamiento reformado, entendiendo que no se requiere una transformación, porque esa es otra cosa, se requiere una reforma ante lo que el hombre deforma, porque es Dios quien pidió cómo deberíamos acercarnos a Él en todas las maneras. Y no le faltó un detalle a Dios que le solicitaba a su pueblo en cómo debería acercarse. Y ahí vemos en ese pasaje de Marcos a Jesús reclamando lo que el hombre deformó en su momento y que ya no agradaba a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios que te hable a tu corazón. Señor y Dios Padre, permite que hoy tu palabra nos lleve a la reflexión de cómo y cada uno de nosotros nos acercamos a ti, de lo que consideramos tu santo templo,
¿Cómo lo hacemos? Señor, bendícenos y ayúdanos a que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser sea conforme a tu propósito, sea conforme a tu corazón, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Debemos entender que el templo o casa de oración es un lugar especial y sobre todo dedicado a un encuentro que el pueblo de Dios tiene con Él. Por lo tanto, también debemos tener cuidado de no sacralizar el lugar, tampoco formar una idolatría sobre lo material, lo físico. Porque muchas veces decimos, tenemos un teclado nuevo, tenemos un micrófono nuevo, tenemos algún equipo nuevo, vamos a consagrarlo al Señor. Sí, es cierto, los utensilios se deben consagrar al Señor, pero lo que quiere Dios es tu corazón. ¿Y qué lejos estamos de consagrar nuestro corazón a Dios? Como que le damos la vuelta y decimos, mejor consagro algo material, en lugar de consagrarme yo y lo que Dios me ha dado para Dios. Y ahí es donde ya se van dando esos cambios de ese propósito de Dios para con nuestras vidas. Sobre todo el tener un concepto equivocado de este lugar y lo que podemos hacer de él, tanto en el camino bueno como en el camino malo. A veces a nuestros niños les decimos, no te subas a las bancas, no, esta área es especial, tú no puedes estar ahí. Las mujeres no pueden predicar desde un púlpito, desde cierta área, tienen que venir vestidas de esta manera, de esta otra manera. Y ahí le vamos armando y formando detalles, normas, que en su momento posiblemente hablemos de conceptos equivocados. Mucho menos lo que queremos hacer en un libertinaje total. No necesitamos hablar de ello, no necesitamos decirlo, pero usted lo conoce, en cómo en muchos lugares se le da culto a Dios, que no es agradable a Dios. Porque no se trata de lo que yo perciba de ese culto, sino se trata de lo que yo le puedo dar a Dios en acción de gracias. Y todo esto tan solo porque merece respeto y reverencia por ser la casa de mi Padre. Así de simple. Es la casa de mi Padre. Por tanto, este pasaje que estamos aquí en Marcos nos va a ayudar, nos invita a reflexionar sobre su significado y su propósito fundamental para nuestras vidas y la de nuestra familia. Ahí debemos observarlo. Para mí, normalmente nos volcamos y decimos, ¿ya vistes a los hermanos? ¿Ya vistes a los niños? ¿Ya vistes a los jóvenes? Desde su vestimenta, desde su comportamiento, de sus actitudes, de lo que quiera ponerle. No, se trata de cómo tú te presentas delante de ese Dios. Los demás no importan. Tú, cómo te presentas delante de Dios, ¿con qué actitud? Es obvio que ese tú es cada uno de nosotros. Así que hoy hay tantas iglesias, tantas congregaciones. ¿Sabía usted que ya no celebran los cultos? Hace muchos años, estoy hablando de los años 80, para atrás, 85 para atrás, las iglesias estaban inundadas en actividad en sus cultos, había en la mañana, mediodía y en las tardes, y se llenaban. Hoy no.
Es más, muchas congregaciones, muchas iglesias de gran número de creyentes, de miembros, no celebran los cultos por la tarde o en las mañanas. De tal manera que nos hemos vuelto creyentes de fin de semana. ¿Y saben qué es lo que sucede? Vas a enfriar tu fe, te vas a secularizar, le vas a dar en su momento la espalda a Dios. Hay tantos hermanos que pensamos que también hay que diezmar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros talentos. Y hasta le calculamos el tiempo a la semana para decirle a Dios: tanto tiempo de mi oración, tanto tiempo de mi lectura, tanto tiempo con el culto, ya cumplí. Ya cumplí. Y eso es lo que pide Dios de ti. Y de eso estamos hablando, de que necesitamos una reforma en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra actitud para con Dios. Tenemos que regresar al camino de caminar como miembros, como hijos, como ciudadanos del reino de Dios, en el cual es todo minuto, todo segundo de nuestra vida estar en la presencia de Dios, pero que también nos ha dado un lugar especial para reunirnos como pueblo de Dios, para fortalecernos, porque a Dios ama a su pueblo. Y usted es parte de ese pueblo. Solito no es pueblo, tiene que ser parte de ese pueblo. Son cosas que ya se nos han ido de nuestro corazón, ya se han ido en su momento de nuestra vida como creyentes. Así que debemos entender que Dios está solicitando un corazón limpio, deseoso de su presencia. Porque también nos hemos ido a todos lados y pensando en que todo es posible en este libertinaje espiritual. Y le damos medidas desde el punto de vista, pues asisto al templo con el propósito de cumplir las reglas que mi denominación enmarca. Y si pensáramos en la Iglesia Nacional Presbiteriana con que una vez cada 6 meses esté ahí, ahora 3 meses, no pierdo mi membresía, ser miembro en plena comunión. Y estamos más pendientes de eso que de venir a darle gracias a Dios, tan simple y sencillamente por la vida, por la salud, por la familia que tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan desvirtuado, qué tan lejos está el camino que nosotros caminamos de la voluntad de mi Padre? Y ahí es donde requerimos una reforma el día de hoy. Ahí es donde requerimos nosotros como iglesia reformada entender y comprender cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito del templo de mi Padre? Ahí podemos ver la palabra de Dios señalando Jesús. ¿Cómo se había desviado ese pueblo con respecto al propósito del templo? Hoy nosotros podemos visualizar con todo esto que hemos señalado en este momento dado, y que tú lo has visto, y que tú lo has, posiblemente hasta hayamos sido parte de ello. Todo se puede observar como señal de que se permitió el uso del templo. Y usted puede decir: no, hermano, si hasta en nuestra congregación, en nuestra iglesia es un lugar apartado, se cierra con puertas y no se permiten ciertas actividades como no metas alimentos, no metas esto, no metas otro. Pregúntele a la hermana o al hermano que hacen la limpieza y usted se va a encontrar los chicles pegados abajo de las bancas, se va a encontrar esto, se va a encontrar lo otro. Así que una cosa decimos y otra cosa hacemos. Y eso sí censuramos, hermano. No, eso aquí, esto allá. Pero bueno, tenemos que entender que se permitió el uso del templo. Y cuando esto sucede, que es lo más importante, cuando esto sucede, hay consecuencias como las que les voy a señalar en su momento.
Consecuencias que ustedes ya conocen, consecuencias que todos sabemos. Obviamente, hermanos, el mensaje, obviamente, todo esto es con el motivo de cuidar y pensar. ¿Qué será esta casa de oración dentro de 15 años? Y eso yo los invito a pensar, si ese mensaje se les hubiera dado en 1990, en cualquier año de esos, usted estaría pensando, ¿qué será de la casa de mi padre en 15 años? Es decir, en el 2005, 2006, 2010, 2020. Las consecuencias las sabemos nosotros, las vivimos nosotros. Así que pensemos y analicemos qué es lo que está sucediendo. Y pensar que esta generación de adultos será responsable de cómo sea el futuro cercano de la congregación. Estamos en 1990. Ahí nos quedamos en la historia de ahorita. Hay que ir pensando. En 1990 este mensaje se hubiera dado. Y los ancianos y los adultos de aquel tiempo ¿reflexionarían o no? Porque las consecuencias están dadas en 2020 y unos pocos años antes. Así que esto es algo que nos corresponde como varones, nos corresponde como ancianos líderes de la congregación, de la iglesia y de las familias que la conforman. Y como pastor, me ocupa advertir de la inminente muestra que la iglesia marcha a ser otra más de las que tendremos creyentes de fin de semana. ¿Qué tan cerca estamos de esta historia? ¿Real o falacia? 1990 estamos. ¿Sí? ¿Qué nos faltó hacer? Así que pensemos. Hay que advertir, porque mientras Dios nos dé vida hay oportunidad. Y no importa que usted tenga 75, 80, 90 años. Usted es responsable. No importa que usted tenga 15 años, 8 años. Usted es responsable. No importa, es que yo no me he preparado teológicamente, doctrinalmente. No importa, usted es responsable. Cuanto más aquellos que decidieron ir a estudiar y prepararse y que tengo este estudio y que tengo el otro estudio, ¿para qué te sirven? ¿Para condenación? Ahí requerimos una reforma. Ahí requerimos el entender y comprender el verdadero significado del reino de Dios. Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque el día de hoy la mayoría de las iglesias de Cristo, no importa su denominación, ha perdido y ha extraviado el camino. Son iglesias absorbidas por la vida cotidiana o secular. Y para entenderlo, vamos a ver. Veamos a qué estamos expuestos. ¿Y qué sucederá si no cambiamos de actitud? Estoy hablando de actitud espiritual.
y retomamos nuestra responsabilidad para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia. No hay otra. Ese es el primer concepto que debemos tener. Es la casa de mi Padre y Jesucristo es el jefe y cabeza de la iglesia. Nadie puede tomar su lugar. Nadie. Nadie se puede atrever a dividir el cuerpo de Cristo. Y es un reclamo muy fuerte de Dios para con nosotros. Porque el hombre está tentado a hacerlo cada segundo de su vida. Por lo tanto, las consecuencias son graves. Porque ese es el punto central en que en su momento no entendemos. Y que al fin de los tiempos el Señor y dueño de la iglesia nos reclamará con lo que nos entregó. Y la justificación más fácil va a decir: yo soy solamente un miembro y nunca no pasé de estar sentado en la banca, y el pastor y los ancianos de iglesia, los diáconos y todos aquellos líderes. Ellos no. Es para todos. Es para todos. Porque esas son las excusas que tenemos nosotros como creyentes, como asistentes a un culto. Y por eso no nos comprometemos, por eso no nos levantamos a servirle al Señor, por eso. Y por eso nos sumamos más y más a no servir al Señor para evitar responsabilidades y compromisos con Dios. Nos quedamos, pues si soy salvo en Cristo y la salvación no se pierde, pues qué bueno, hago lo que yo quiera con ello. ¿Tú crees? La pregunta de Dios va a ser tan simple y sencillamente: ¿qué hiciste de mi salvación? Y lo que le pongas es condenación. Así de fácil. Solamente queda abogar a su misericordia. Señor, tú lo sabes todo. Perdóname. Perdóname. Así que debemos entender y comprender que así pasa cuando se tiene una actitud negativa, indiferente o equivocada hacia este lugar. Y entender que las actividades que se realizan y la manera en que se realizan y para quién se realizan tienen que ver. Pues debemos entender que el Señor permite tener su santo templo para fortalecer, para guiar al pueblo de Dios hacia la presencia de Dios. Y es bien fácil. Si usted no desea estar en la casa de oración, si usted no anhela estar en los momentos y en los tiempos que el Señor permite que se den para fortalecer nuestra fe, para enamorarnos del Señor, para descansar en Él, es tan simple y sencillamente porque no quiere estar con Dios. Así de fácil. Por lo tanto, debemos entender que con esa actitud negativa, lo único que podemos hacer es el primer detalle. Se desvirtúa el sentido de santidad o uso exclusivo para el culto a Dios y preparación y fortalecimiento en la fe del creyente, con una actitud negativa. Cuando nuestra actitud es correcta, es decir, voy a la casa de mi Padre, a un encuentro con Él, el Señor le va a dar muchas cosas. Y me refiero a su descanso, a su reposo, a su paz, a su conocimiento y tantas cosas. ¿Qué dice Isaías 56:7? Ahí lo leímos hace un rato.
Dice la palabra de Dios. Y esa es la invitación para que entiendas y comprendas lo que es el santo templo, la casa de mi Padre. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Es una tristeza ver miércoles y viernes esta casa de oración vacía. ¿No tienes deseo de estar con tu Padre? ¿No tienes deseo de acercarte a sentir el descanso en Él? Su paz, que te abrace. Porque también tienen toda la razón. Hace muchos años asistimos a cultos de oración, en los que los motivos de oración se gastaban en 15 minutos y terminábamos deformando el culto de oración. ¿Qué creen? Esgrimas, lecturas encontradas, esto, lo otro. ¿Eso es un culto de oración? Yo les garantizo que si vienen con el corazón en la mano y vienen dispuestos, un culto de oración, y hay motivos para orar, 5 horas y no se cansa. No se cansa. Porque es un placer estar en comunión con mi Padre. Pero si usted no lo ama, 3 minutos son suficientes para decir, ahí nos vemos. Ese es el problema. Ese concepto los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. También está señalado ahí en el Nuevo Testamento. Es decir, Dios jamás ha sustituido o cancelado este acto en la actualidad. No somos nosotros, ante la comodidad y el libertinaje, cristianos light, quienes hemos desvirtuado este concepto de la casa de oración. Es obviamente que cuando perdemos el propósito de Dios para con su casa, se abren tantas puertas a la secularización. Eso es una realidad. Por lo tanto, ese es el segundo detalle que debemos entender. Cuando se pierde el propósito, ¿por qué vienes a la casa de tu Padre y para qué? No es el correcto, no es el deseo de estar en una relación de amor con tu Padre cara a cara. Obviamente, entran muchas otras cosas. Y lo vemos al cambiar el motivo de nuestra asistencia a la casa de mi Padre. Y lo hacemos por sociabilizar, por negocios, por abusos de poder y tantas cosas. Y la realidad es que muchas veces pensamos, desde que estamos preparándonos el sábado, decir, ay, mañana tengo que ir y llevar esto y llevar lo otro y me deben y tengo que, no se te olvide cobrarle a fulano, a mangano, a perengano. Eso es el propósito para llegar a la casa de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Estamos en el mismo tiempo en que Jesús llegó al templo. Y al ver que está completamente desvirtuado, pervertido el concepto de venir a la casa de mi Padre, como es hoy, hace el reclamo. Porque la realidad es de que usted, ahora con las redes nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Y vemos que hacemos del Evangelio un negocio. Y ahí están, usted nomás vea en las redes algunos pseudopastores en algunas doctrinas ahí que vemos medias raras. ¿Cómo están haciendo negocio con el Evangelio? La venta de la salvación de 1000 maneras. De la prosperidad no se diga. Y la prosperidad material, no la espiritual. Lo más triste es que buscamos posiciones de liderazgo y control
tomando el lugar que le corresponde solo a Jesucristo. Y eso va desde pastores hasta el mismo pueblo. Esa es la realidad. Ahí se está perdiendo el verdadero motivo y propósito de la casa de mi Padre, y a qué me acerco. Y ahí es donde se anula el sentido de la presencia de Dios. Y ahora bien, la carne se apunta hacia la crítica, el juicio. O solo pensar y analizar el hecho. Ahora sí me gustó el culto. Ahora sí. Y póngale lo que se quiera. O la crítica de, no me gustó esto o aquello. Y lo peor, el pastor empezó como siempre a señalar todos aquellos puntos que no me agradan. Dijeron allá en los 90, porque estamos en los 90, ya empezó a aventar bibliazos y pedradas y esto y lo otro. ¿Se dan cuenta cómo empezamos en aquel tiempo a empezar a observar? El que me hacía reír y el que me hacía llorar y el que me hacía casi hasta bailar era feliz, ese pastor que sí se quede. Te estaban engañando, hermano, y hoy eres el resultado de aquello. Porque si Dios te ama, dice, el Padre corrige ¿a quién? Si el Padre ama a sus hijos, los corrige. Entonces, si es tu Padre celestial y desea que tú estés con Él en su presencia, ¿qué va a hacer? A través de la palabra que está escrita, te va a exhortar, te va a encaminar, te va a levantar, te va a empujar, te va a limpiar para que des el siguiente paso a su presencia. Pero nuestra mente, nuestra actitud negativa nos lleva a pensar y analizar, ¿cómo me va a regañar? ¿Cómo ese que no sabe nada me va a decir las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Y te das cuenta? Porque se ha anulado el sentido de la presencia de Dios. ¿Y el resultado? 2021. ¿Cuántos años caminamos? 90, 10. 2000, otros días 20. 2020, 30. 30 años hemos caminado en la doctrina y en la enseñanza bíblica. Y el resultado, obviamente, se afecta el desarrollo de la iglesia y todo lo vemos en este momento presente. Pero la realidad debemos entenderlo porque Dios da oportunidades, se da como advertencia del juicio final que caerá sobre cada uno de los creyentes, no dice de los líderes, de los creyentes. Pero infieles, de los creyentes infieles. Ahí es donde el juicio caerá. Debemos entender y comprender todo esto porque se trata de fidelidad a Cristo, jefe y cabeza de la iglesia. Nuestra actitud negativa, no, pues yo no voy porque no estoy de acuerdo con que ese pastor esté ahí. No, porque no me gusta cómo predica el pastor.
No, yo no estoy de acuerdo porque mientras sea el presidente, el secretario, el tesorero y ponga lo que usted quiera de los líderes, están ahí. Por eso no ofrendo, por eso no diezmo, por eso no hago nada. Pues eso es tu actitud negativa en el corazón, porque va y depende de las cosas horizontales, de las cosas humanas y no de tu relación con Dios. ¿Quién está en pecado? ¿Quién es el que va a recibir el juicio de Dios tremendamente? Pues todo aquel que está en esa actitud infiel delante de Dios. Y es el que se va a condenar. Pero le echamos la culpa y decimos, por causa de A, B, C y el pastor, soy así. No, mi hermano, estás equivocado, completamente equivocado. Es tu poca fe, tu incredulidad. Y quién sabe si seas salvo. ¿Y te crees salvo? Engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Todo aquel que es salvo manifiesta su amor a Dios, sin importar todo lo demás. Entiende y oye la voz de Dios, no de alguien que está predicando aquí. Así que aprendamos a oír la voz de Dios. Así que, hermanos, debemos entender que venir a la casa de mi Padre, tenemos que tener una actitud positiva, cada uno de nosotros, y es venir a buscar la presencia del Padre Celestial en tu corazón. Todo lo demás no importa. Si tú vienes buscando eso, vas a dar lo mejor de ti en ofrenda de olor fragante a tu Señor y Salvador. Vas a entregar tus talentos, tus dones, tus habilidades, tu mucho o poco conocimiento en todas las materias a tu Señor y Dios. Si tenemos la actitud positiva, donde se dará ese testimonio será en los cultos de oración, porque entonces tendrás una fe firme y fortalecida. La tristeza es que hay muchos lugares, muchas denominaciones, en las que se llenan 800, 900, 1000, 2000 personas escuchando a alguien que es muy agradable, utilizando la palabra de Dios o dándole en la periferia a un mensaje bíblico. Muy agradable porque nos hacen reír, nos hacen llorar y decimos, qué éxito tiene esta congregación, pero su fe es vana. La verdadera fe se muestra en la oración delante de tu Señor y Dios, en ningún otro lugar, porque tampoco es el conocimiento, porque tampoco es decir yo conozco esto, lo otro, la teología de A, B, C y D, y F y G, porque eso es condenación. El Señor te va a decir, ¿lo sabías y no lo hiciste? Te adentraste en las fábulas. Hermanos, no olvidemos, evitemos cambiar el propósito de la casa de oración de mi Padre. Vamos a orar y pedirle a Dios que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, bendícenos, ayúdanos a entender, a comprender. Pero lo más importante, Señor, a cambiar nuestra actitud para con tu pueblo, pero más para con tu casa de oración.
Deseamos venir a encontrarnos contigo, cara a cara, Señor, pero también unidos como un solo pueblo, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, como cuerpo de Cristo que somos, como la iglesia. Gracias, Señor. Danos entendimiento, danos sabiduría, pero también permite esta reforma que requerimos en la vida práctica de tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra expuesta, hermanos, y ojalá que cada uno de nosotros hagamos lo que corresponde, hermanos, dentro de la iglesia. Seguimos, hermanos, con el himno 190. Himno 190. Puestos de pie, hermanos. Oremos por las ofrendas. Padre nuestro, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor, pero de manera específica queremos pedirte en este momento, Señor, por las ofrendas que se han de levantar. Bendícelas, Señor, multiplícalas, que sean usadas de manera sabia, y bendice la economía, Señor, de cada familia aquí presente, Señor, y del resto de tu pueblo. Ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que al final del culto, al salir, depositamos nuestros diezmos y ofrendas en la caja que ha sido dispuesta para ello, hermanos.
continuamos, hermanos, y recibamos la bendición apostólica por parte de nuestro pastor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos invitó y permitió que llegáramos a su casa de oración. Nos dio de su palabra, nos dio y nos muestra su amor, su misericordia día con día. Señor y Dios Padre, te damos gracias por ese gran amor que tienes para con tu iglesia, para con tu pueblo. Bendícenos a tal manera, Señor, que podamos hacer tu voluntad, guardándonos de todo mal, Señor, ante la adversidad y las circunstancias que nos rodean. Con poder y gracia, permite que seamos esa luz, esa sal. Pero así también te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú proveerás y nos darás el pan de cada día y no faltará en nuestra mesa. Guardándonos ahí en nuestra salud, Señor, fortaleciéndonos, sosteniéndonos, sanándonos en Cristo Jesús. Bendiciendo el fruto de nuestras manos, bendiciendo nuestros negocios. Gracias, Padre, por todo ello, en Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz y habite en medio de cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Amén. Himno 449, hermanos. Nuestro Dios ha terminado, hermanos, pero el servicio a Él da inicio, hermanos. Que Dios les bendiga y escuchemos el posludio en actitud de oración, hermanos, y estamos despedidos.